casi 22 años de su beatificación y 11 de su canonización, hoy queremos conocer la verdadera historia tras Alberto Hurtado. El hombre tras el santo, el activista social, el rebelde, el intelectual, el hombre que se ganó el odio de la élite de su tiempo. Hoy día conversaremos sobre su historia, su infancia, su legado, y tenemos un panel realmente de lujo para conversar acerca de esta historia. Nuestro hashtag está abierto, Cultura Verdadera, en nuestra cuenta Twitter, @mentiras_la_red. Estamos completamente en vivo y en directo. Saludamos una vez más al padre Fernando Montes, sacerdote jesuita, bien digo, fue director de la revista Mensaje en 2 periodos y que por supuesto conoció al padre Hurtado. Padre, bienvenido a Cultura Verdadera. Muchas gracias. Nos acompaña también Samuel Fernández, doctor en teología. Él ha participado en numerosos libros sobre Alberto Hurtado, académico de la Universidad Católica. Y tenemos aquí dos de los textos que tienen escritos, ¿no? Reflexiones de Alberto Hurtado, y donde Samuel ha sido parte importante como editor, recopilador, investigador. Alguien me decía por ahí que Samuel sabe más del padre Hurtado que lo que el padre Hurtado supo de sí mismo en vida. Estamos también con María Alicia Cabezas, un testimonio sumamente relevante. María Alicia es la primera mujer que vivió un milagro del padre Hurtado en 1993, hecho que finalmente convierte, o más bien beatifica al padre Hurtado hace, como bien decía, casi 22 años. Estamos también con Julio Pinto, él es Premio Nacional de Historia. Profe, bienvenido una vez más, gracias por estar con nosotros y felicitaciones porque este premio se le entregó hace poquitas semanas, además. Así es, muchas gracias. Y también estamos con Bernardita Correa, directora ejecutiva de la Fundación Padre Hurtado. Bernardita, gracias por estar con nosotros. Quiero partir con cada uno de ustedes una pregunta general y personal, además. ¿Cómo definirían al padre Hurtado, según sus investigaciones, su mirada, su propio foco? Samuel. Bueno, yo creo que una persona muy apasionada y que tomó la vida muy en serio, o sea, que quiso vivir la vida a fondo, y eso lo llevó, ¿no es cierto?, a entregarse a los demás por un amor a Cristo muy grande que él tenía. Bernardita. Como un coherente absoluto, un coherente entre su forma de pensar, lo que él hablaba y cómo él actuaba también. Yo creo que la coherencia era crucial. Padre Montes. A ver, yo creo que como un hombre apasionado de Jesucristo y un discípulo predilecto de San Ignacio de Loyola, porque de alguna manera concretó lo que significa una religión más humana, más cercana, con gran preocupación social, y eso, digamos, le dio una característica de apertura a su tiempo muy notable. María Alicia, misma pregunta para ti. Yo creo, bueno, primero es un enamorado, un amor infinito por Jesús. Y de ahí nació todo lo demás. De ahí nació su amor por los pobres, su amor por los jóvenes, el querer, ¿no es cierto?, acercar al sector pudiente de la época, a los más necesitados también. Todo afloraba desde su amor a Cristo. Profesor Pinto, ¿cómo usted definiría al padre Hurtado en su contexto, además? Bueno, como un símbolo de una etapa muy importante en la historia de la Iglesia contemporánea, que es la etapa justamente de reacercamiento a los problemas sociales y de búsqueda de un cristianismo social. Así desde la historia yo lo definiría en esos términos. Padre Montes, hay algo interesante en torno a la figura de padre Hurtado. En la página Memoria Chilena lo definen como uno de los personajes más emocionantes de la Iglesia Católica en Chile. ¿Está usted de acuerdo con esa chapa del padre Hurtado? Bueno, yo creo que es obvia. Por de pronto es el único varón canonizado, que es santo, en la larga historia de Chile, y es un hombre que en cierta manera marca un antes y un después. Y mucho antes del Concilio Vaticano abrió puertas, abrió corazones, interesó y entendió el cristianismo no como una escapada del hombre hacia el cielo, sino como una bajada de Dios a la tierra. O sea, encarnar, preocuparse de los problemas reales, y él fue en cierta manera un gran místico, pero lo bonito es que para él el pobre era Jesucristo. Entonces es una figura enormemente significativa en nuestra historia y para la historia de la Iglesia chilena. Samuel, es importante empezar a conocer la historia de Alberto Hurtado más allá de la figura icónica del hombre santo, ¿no? Revisar un poquito su infancia. Entiendo que él era un viñamarino.
Y que tuvo una historia familiar muy complicada, muy difícil por la pérdida de su padre. Claro, él perdió a su papá muy joven. Él vivía en Casablanca y una vez después de la muerte de su papá, él tenía unos 5 años, tenía un hermano menor, Miguel, y su mamá, Ana. Ellos se vinieron a Santiago y ahí ya empezaron a vivir en Santiago. Él nació en Viña del Mar, efectivamente fue bautizado allá también, pero a partir de los 5 o 6 años ya comenzó a vivir en Santiago y ahí fue recibido en el Colegio San Ignacio y comenzó, desde esa época ya fueron compañeros de curso con Manuel Larraín, que fue el obispo de Talca y también una persona muy, muy importante para la iglesia chilena y para la sociedad chilena. Bernardita, ¿qué más podemos contar acerca de la infancia de Alberto Hurtado? Yo creo que algo que lo marcó profundamente efectivamente fue la entrada al Colegio San Ignacio y que lo marcó mucho también el hecho, la relación que él tenía con su mamá. Él tenía una relación con su mamá muy, muy cercana, de un apego gigante, y fue su mamá la que le fue enseñando desde chico lo que planteaba el padre Fernando, en el fondo que la religión, que la cercanía con Jesús no pasaba por un vínculo etéreo, sino que por el entregarse. Le decía de hecho que había que tener las manos, había que juntar las manos para rezar, pero que era más importante abrirlas para dar. Era como una frase recurrente de su mamá. Bueno, como bien dice Bernardita, Alberto Hurtado ingresa al San Ignacio en 1908, becado además. Y es importante entender el contexto de la orden de los jesuitas. Profesor Pinto, ¿qué podemos narrar acerca de los jesuitas en Chile, ¿no? Y la tremenda carga a nivel global de una orden tan fundamental, tan importante? Bueno, la historia de los jesuitas en los últimos 3 siglos de la historia latinoamericana fue bastante llena de sobresaltos. Como tú sabes, hubo una expulsión de los jesuitas a fines del periodo colonial, luego hubo un regreso, pero que estuvo siempre rodeado por polémicas, había sectores muy fuertemente anticlericales de la sociedad que no querían que los jesuitas volviesen. Y finalmente, pienso yo, afortunadamente para la sociedad chilena, ya se produjo el regreso definitivo de los jesuitas, que han sido siempre un referente dentro de la iglesia, hablando desde afuera, yo no soy una persona de iglesia, en cuanto, por un lado, vocación, dedicación a su labor, pero también preparación intelectual, académica y labor social. Y el padre Hurtado, de alguna manera, reunía todos esos atributos en su persona. O sea, él era una especie de parangón de lo que es la Compañía de Jesús, en todas sus diversas y muy importantes facetas. Señalaba yo que es el año 1908 cuando Alberto Hurtado ingresa al San Ignacio becado, y es también, profesor Pinto, súper importante conocer el contexto del Chile de la época, el Chile de comienzos de 1900. Bueno, yo creo que al padre Hurtado lo marcó mucho el periodo de la cuestión social, que en Chile se vive precisamente en las primeras décadas del siglo XX y que está atravesado por conflictos sociales feroces, por algunas de las matanzas obreras más trágicas de nuestra historia y por una incapacidad tanto del Estado como de los sectores dirigentes de resolver las demandas sociales, pero también las penurias en que vivía la gran mayoría popular y trabajadora chilena. Y yo pienso que esa realidad de alguna manera marca al padre Hurtado en su permanente preocupación por los temas sociales, por mejorar la condición de los más pobres, por tratar de suavizar un poco las contradicciones sociales que estaban desgarrando a Chile en ese tiempo. Padre. Pero hay un hecho muy importante dentro de esto que usted acaba de señalar, que él se encontró en el Colegio San Ignacio con un hombre que tuvo una enorme importancia, que fue el padre Fernando Vives. El padre Fernando Vives fue un formador de hombres que 2 veces salió exiliado de Chile por su preocupación social y formó a gente, por ejemplo, como don Clotario Blest y muchos otros. Un hombre visionario con una profunda visión social que marcó hasta el alma al padre Alberto Hurtado. Entonces, en el colegio se encontró con un hombre providencial que era sensible a lo que usted señalaba de esta enorme injusticia y lucha social que existía al comienzo del siglo. ¿Por qué eligió estudiar Derecho Alberto Hurtado? ¿La figura de Vives es clave en esta decisión?
Yo creo posiblemente sí. El padre Hurtado estudia Derecho y ahí también se encuentra con Manuel Larraín. Son compañeros de curso, primero en el colegio y luego en la universidad. Y ahí Alberto Hurtado, las dos tesis de grado que se hacían en esa época, ambas las dedica a cuestiones de derecho laboral. Entonces ya inicia, digamos, de muy joven, él veía su propia, digamos, el estudio como una herramienta, y eso también es una cosa bien particular del padre Hurtado, que él desde muy joven vio que estudiar y estudiar profundamente los problemas era una vía para solucionarlos. O sea, no es la única manera de resolver los problemas es ponerse inmediatamente a trabajar, sino que había que estudiarlos, tomar distancia, etcétera. Entonces las dos tesis de grado las hace sobre temas de derecho laboral, lo que lo lleva a tener una sensibilidad sobre esos temas muy grande. Después también en sus estudios en Europa, cuando fue a hacer el posgrado, digamos, estudiar la teología y luego hacer el posgrado en educación, que es el primer doctor en pedagogía, eso, digamos. Hay algunos que discuten el dato, pero es posiblemente uno de los primeros doctores chilenos en pedagogía. Bernardita, ¿cómo podríamos definir la adolescencia, ese periodo en la vida de Alberto Hurtado? Yo creo que hay algo que es muy fuerte ahí, es que el padre Hurtado tomó la decisión de su vocación siendo muy chico. O sea, él tenía la inquietud de ser sacerdote muy chico y, como bien decía Samuel, tenía claro que para poder ser, en el fondo, poder hacer brotar esta vocación, tenía que formarse muy bien. Yo creo que ese como punto, porque si bien él tomó la decisión de ser sacerdote muy chico, él no pudo entrar a la compañía hasta que él terminó Derecho y se vieron resueltos temas familiares que tenía de antes. Y esa decisión de vocación marcó mucho el cómo él se enfrentó al derecho, el cómo él se quiso formar en el fondo y por qué él tomó las decisiones que iba tomando también en las líneas que le ponía más empeño en el estudio. Es interesante, sí, por favor, padre. Sí, una cosa importante también es que mientras Alberto Hurtado estaba estudiando Derecho y él posiblemente ya tenía decidida su vocación sacerdotal, él se involucró mucho en la universidad. O sea, armó una consultoría para cosas legales, para obreros, y también fue parte del Centro de Estudiantes de Derecho. Entonces, a pesar de que él estaba pensando en la vocación sacerdotal, eso no le impidió involucrarse profundamente en lo que estaba haciendo en ese momento. Bueno, su tesis, entiendo, hablaba sobre las malas condiciones que enfrentaban las costureras de la época, ¿no? Y es interesante, profesor Pinto, entender el contexto de los derechos laborales de la época. ¿Cómo se jugaba en aquel entonces en torno al universo laboral? Muy falto de privilegios, O sea, de derecho, probablemente. De derecho, más, por privilegio ninguno. Privilegio ninguno. Sí. A ver, partamos por establecer de que en la época que estamos hablando, principios del siglo, prácticamente no existía el derecho laboral en Chile. Las primeras leyes sociales se dictan hacia 1906, la ley de vivienda obrera, y no va a haber un cuerpo de leyes sociales que abarcan más ámbitos hasta 1924, cuando se produce el ruido de sable. Y la oficialidad joven del ejército, descontenta con la situación, obliga al Congreso a aprobar un paquete de leyes sociales. ¿Qué fue el ruido de sable, profesor? El ruido de sable es un golpe de Estado en contra del presidente Alessandri, pero más que contra Arturo Alessandri, más que contra él en particular, contra una situación de parálisis política y legislativa que había en el país y que los militares sentían que los afectaba en lo directo, que llevaban meses sin recibir sus sueldos, en fin, pero que también estaba afectando el funcionamiento general del país. Entonces, en ese contexto ellos levantan esta propuesta que venía de un tiempo atrás y obligan al Congreso a aprobar este primer paquete de legislación social, que recién se viene a codificar como Código del Trabajo en 1931, a fines de la dictadura de Ibáñez. Entonces estamos hablando de un periodo en que las leyes sociales en Chile prácticamente no existen. Y entonces se llamó ruido de sable porque esos oficiales jóvenes fueron al Congreso, a las tribunas, y cuando estaban en plena sesión empezaron a hacer sonar los sables, como diciendo, cuidado, aquí estamos nosotros. Exacto, son de protesta. Claro. Y de ahí quedó la metáfora, ¿no? Claro. El ruido de sable es como una presión militar sobre el mundo político. Bueno, para terminar nomás, decir de que no hay derechos sociales así reconocidos legalmente en Chile
hasta fines de este periodo, y yo creo que eso también incide sobre esta preocupación del padre Hurtado con los temas laborales y sociales. Si no existía ningún tipo de preocupación por el tema social, laboral en aquella época, ¿cuáles eran las condiciones de los obreros, de los trabajadores en el Chile de la época? ¿Cómo se vivía? Bueno, eran condiciones muy difíciles. Estamos hablando de una época en que, precisamente porque no habían protecciones sociales del trabajo, no había prácticamente ningún tipo de limitaciones a la duración de la jornada laboral, podía ser 14, 16 horas diarias. No habían regulaciones para el trabajo infantil o femenino. Los salarios se establecían un poco al arbitrio de los empleadores. No había protecciones frente a las adversidades de la vida, la enfermedad, un accidente de trabajo, la vejez, en fin. Entonces esto lleva a que el mundo obrero empiece a organizarse para reivindicar y demandar por sí mismo estos derechos. Y esto da lugar, digamos, a los choques que hablábamos hace un rato, y genera un ambiente de confrontación y de hostilidad social muy fuerte que no se va a atenuar, digamos, a empezar a resolver hasta después de la década del 30. Imagino que las capas dominantes no tenían ningún interés en cambiar la situación, digamos, mantener el... No, habían ahí dos conceptos. Uno, que era el mercado el que regulaba las condiciones laborales y nadie tenía derecho a intervenir en eso. Y dos, que las decisiones sobre lo que ocurría en el lugar de trabajo las tomaban los patrones, digamos, no era asunto de los trabajadores inmiscuirse en ese tipo de cuestiones. Y el Estado lo que debía hacer era velar porque se mantuviera el orden público y porque se respetaran las leyes vigentes. Entonces, había una situación de mucha desprotección y mucha precariedad en el mundo obrero. Y eso es lo que motiva, preocupa y estimula a personas como el padre Hurtado a empezar a buscarle soluciones a estos problemas. Claro. Padre Montes, ¿cuál era el rol de la Iglesia en este contexto que nos describe en detalle el profesor Pinto? Bueno, al padre Hurtado le toca vivir un cambio crucial. Movido en parte, acabamos de encontrar una carta del padre Fernando Vives al Papa. Y la tenemos hoy día, que le dice: es muy delicada la situación chilena porque la Iglesia está excesivamente ligada al Partido Conservador. Ser católico igual ser conservador. ¿Qué significaba eso en la práctica? Bueno, significaba que la Iglesia estaba muy ligada a ciertos grupos sociales, a cierta visión, cuando por esencia debería ser abierta a diversas opiniones. Y entonces el padre Vives manda esa carta. Y antes que llegara el padre Hurtado a Chile, hay un documento de enorme importancia en la doctrina social de la Iglesia del cardenal Pacelli, que en ese tiempo era secretario de Estado y que después fue Pío XII, y que le escribe a los obispos chilenos diciendo que la Iglesia no puede estar ligada exclusivamente a un solo partido político. No puede estar ligada a uno, que la Iglesia tiene que ser abierta a todas, a todos y a todas, y en ese sentido es muy precursora de lo que el padre Hurtado encuentra al volver a Chile, porque esto es muy fácil decirlo, pero después llevarlo a la práctica fue extremadamente difícil. Eso significó que la juventud del Partido Conservador, una parte se apartara, y nace de ahí la Falange Nacional y la futura democracia cristiana. Entonces, el padre Hurtado, sin estar metido en esa lucha política, pero obviamente fue un elemento fundamental de una Iglesia que se abre a otros mundos, sobre todo al mundo social. En la Iglesia había también gente con preocupación social. Algunas de las leyes sociales primeras fueron motivadas. El obispo Izaguirre de los años 10 fue un hombre, González Izaguirre fue particularmente delicado, pero la situación del país era feroz y la Iglesia estaba demasiado ligada a un grupo que era el grupo conservador. Padre, por favor. Sí, otro tema importante en eso es el hecho de que mucha gente de Iglesia que estaba comprometida y le preocupaba la situación de la gente más pobre, veía que la solución debía ser soluciones individuales. Ajá. Es decir, la generosidad, la preocupación. Entonces había una gran predicación de que había que ser bondadoso, que había que ser generoso, que había que ser bueno, que indudablemente es algo absolutamente fundamental. Pero se consideraba de que lo propiamente cristiano era la cosa más individual y lo demás era una cosa política, la estructura. Se veía como que la estructura y todo esto como que pertenecían a otro discurso.
El padre Hurtado, Manuel Larraín, digamos Juan Enrique Concha y una cantidad de personajes de esa época, que ellos se dan cuenta que la Iglesia no solamente tiene una voz respecto de cada una de las personas que está sufriendo, sino que también hay maneras de organizar una sociedad que son más evangélicas y maneras de organizar una sociedad que en definitiva son más injustas. Entonces, el padre Hurtado, junto con predicar la caridad, el amor al prójimo, predicó también al mismo tiempo la justicia. Y de esa manera, y eso fue una de las cosas también que causaba mucho mayor dificultad, ¿no es cierto? Porque el discurso de la bondad siempre ha sido bienvenido, ¿no es cierto? ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero cuando ya se trata de justicia, cuando se trata de modificar la estructura de las relaciones sociales, ahí las cosas se ponían mucho más complicadas. Porque está hablando de un nuevo rayado de cancha, en el fútbol. Exactamente. Lo que producía en la élite de la época mucha incomodidad. Claro, efectivamente. ¿Bernardita? Sí, yo creo que ahí y producía mucha incomodidad también porque él lo relacionaba directamente con que eso era lo que había planteado en el fondo un poco Jesús en el Evangelio, que se había planteado en el Evangelio, que era efectivamente un tema más ligado a la justicia, más ligado a estar con los más excluidos, con los más marginados, cosa que para el élite de ese minuto, para la gente más conservadora y relacionada con la Iglesia, efectivamente le molestaba, le incomodaba al menos. ¿Qué pasa con Alberto Hurtado después de terminar sus estudios de leyes? A ver, él logra entrar a la compañía, entra a la compañía después de que se resuelve un problema familiar que él tenía del campo donde ellos vivían cuando era chico, y se va a Chillán, al noviciado de Chillán. ¿Qué pasaba con ese campo? A ver, el problema, no sé si... No, dale. El problema es que su madre, al quedar viuda, Ajá. vendió en pésimas condiciones sin tener cuenta la ley, porque ese campo era de los hijos. Upa. Y entonces pasaron muchos años y al padre Hurtado le hicieron ver que había ahí un problema grave, legal. Y esto es importante porque el padre Hurtado había vivido en condiciones de allegado, nunca pudieron tener casa. Su madre tenía una dificultad económica grande, si bien el hermano de ella los acogió con mucha bondad, pero el padre Hurtado vivió de allegado en una casa del tío, porque no tenían fondo. Cuando termina su derecho se ve claro y hubo un pleito y hablaron con la persona que había comprado este campo y efectivamente la justicia encontró razón y hubo un arreglo económico que de alguna manera permitió al padre Hurtado partir, porque él no entró de jesuita porque él tenía, por ser hijo mayor, obligación con su madre que tenía problemas. Y entonces, cuando eso se solucionó, él pudo entrar casi inmediatamente después de terminadas leyes, entró a la Compañía de Jesús, al noviciado que estaba en Chillán. Aclarado ese punto y volviendo a su tesis, ¿no? A su tesis como abogado, hablando sobre los derechos laborales de aquella época, ¿no? Las costureras y sus malas condiciones de trabajo. ¿Qué tan filosa? Tuvo dos tesis, una sobre el trabajo infantil. Aparte de las costureras. Esa fue la primera, porque hay dos, tenía que hacer dos trabajos de tesis. Uno lo hizo sobre el trabajo infantil, o sea, un tema candente de injusticia en ese tiempo. Y después el trabajo a domicilio. O sea, no era tanto sino que lo que hoy día es la subcontratación, digamos, esto que te piden que hagas un trabajo en la casa. Entonces el trabajo a domicilio, y, o sea, problemas candentes sociales y que curiosamente hoy día todavía tiene sus coletazos. A ver, interesante esto. ¿Qué tan filosas fueron estas tesis para la época? Los temas que planteaba, como bien dice el padre Monte, temas candentes en aquel entonces. Bueno, como decía el profesor, o sea, todo este derecho laboral se estaba empezando a elaborar solamente, y lo que sucedía es que en las grandes fábricas algo de protección había, horario de entrada, horario de salida, etcétera, pero en el trabajo a domicilio, por ejemplo, una costurera que trabajaba en la casa, ahí efectivamente no había horario, no había previsión, no había ninguno de este tipo de cosas. Y naturalmente que alguien podía decir, a ver, si yo le ofrezco trabajo y esta señora está de acuerdo, entonces ya, digamos, con que haya acuerdo entre las partes, basta, ¿no es cierto? Que se va a inmiscuir el derecho laboral
sobre una relación en que estamos los dos de acuerdo. Pero naturalmente que ahí hay una visión mucho más amplia y que naturalmente son cosas que tienen repercusiones prácticas bastante inmediatas, lo que significa también dificultades. Y por eso, en el fondo, ya desde esa época nosotros vemos esta preocupación, no solamente de preocuparse de uno por uno, sino que de buscar que la estructura social sea más coherente con la justicia y con la dignidad de las personas. Ayúdame con este dato. Alberto Hurtado fue militar. Se hizo servicio militar. Hizo el servicio militar de manera voluntaria, Exacto. junto con Manuel Larraín y 3 o 4 compañeros de curso que tienen la misma foto en toda esta... En todas partes. En todas partes, sí. Sí. Un dato, claro, de la biografía poco conocido de Alberto Hurtado. Yo no recuerdo imágenes de él vistiendo uniforme. Sí, hay una foto con los compañeros de curso. Fue lo que se llamó la guerra de don Ladislao Errázuriz, que posiblemente después se dice que fue una especie de amago, de alarma falsa, simplemente como para buscar por problemas internos del país, se anunció grandes dificultades con los vecinos. Y de esa manera los jóvenes, ¿no es cierto?, se enrolaron voluntariamente en el servicio, estando dispuestos, ¿no es cierto?, a servir al país. ¿Esa corta instrucción militar tuvo alguna repercusión en su historia? ¿Significó algo para Alberto Hurtado o lo vemos hoy solamente como un dato anecdótico? La verdad no me atrevería a responder, digamos, no tengo datos en la cabeza como para responder tu pregunta. Yo tampoco veo que haya sido algo que haya marcado mucho su pensamiento, su línea, Padre Monte. No sé si usted me... Bueno, no tenemos datos ni lo sé, pero ciertamente era una experiencia marcante. Un muchacho que entraba a la disciplina militar, que estaba un periodo corto de tiempo, no tan largo. Pero sí que esto aparezca mucho en su vida, pero yo creo que una experiencia... Sí, claro. Era bastante clara y bastante definitorio los que hacían y los que no hacían el servicio. Y a él le tocó, además, en un periodo complicado, por lo que señalaba el padre... Y además afianzó ciertos lazos de amistad también. En el fondo fue con el mismo grupo con los que había también estudiado antes. O sea, también hubo un fiato ahí muy importante. Sí, pero no hay muchos datos, digamos. Ahora yo creo que lo que estamos todos de acuerdo en que cuando Alberto Hurtado sale de Chile, esa es una experiencia que efectivamente lo marca y lo nutre enormemente para lo que vendría después, Fernanda. ¿Qué podemos contar acerca de ese periodo del Padre Hurtado? Yo creo que lo más marcante ahí fue el cambio del Padre Hurtado estudiando en España respecto a después cuando estudió en Lovaina. De hecho, hay mucha gente, yo claramente sé mucho menos del Padre Hurtado que lo que puede saber el Padre Fernando. ¿Él sale de Chile únicamente por razones académicas? Sí. A ver, nosotros jesuitas, terminado lo que se llamaba el noviciado, los 2 primeros años de formación religiosa, pasábamos a Córdoba, Argentina, a estudiar humanidades clásicas, latín, griego, etcétera. Él tuvo relativamente poco tiempo porque ya venía siendo abogado y era mayor que sus compañeros. Y se lo mandaron a estudiar filosofía al lado de Barcelona, a Sarriá. Los jesuitas chilenos estábamos ligados a los jesuitas de Barcelona. Y entonces fue a estudiar allá filosofía. ¿Es la primera vez que el Padre Hurtado sale de Chile? Primera vez. Y como digo, sale primero a Buenos Aires, a Córdoba, Argentina, y de ahí a Barcelona, a Sarriá. Y el gran paso de su vida fue el envío a Lovaina, donde yo agradezco inmensamente. Fui enviado muchos años después de él, pero para él se le abrió un mundo. Se le abrió un mundo de una teología más abierta, de una teología, pudo conocer sindicatos, y él estuvo ahí un periodo largo porque hizo teología y después, cosa inaudita para ese tiempo, hizo un doctorado en pedagogía en la Universidad de Lovaina, y lo hizo sobre un autor extremadamente discutido en el mundo católico, que había a su distancia, John Dewey, un gran pedagogo norteamericano que marca la pedagogía moderna. Y él hizo sobre ese autor, lo cual claramente lo dejó enormemente marcado e influenciado. Entonces, para él Lovaina, los profesores que tuvo, una iglesia más abierta, una iglesia menos cerrada que la española, etcétera,
y sobre todo después sus estudios de pedagogía fueron muy notables. Padre Fernández, ¿qué podemos acotar en torno a este paso por Bélgica, que entendemos un punto de inflexión, es un giro en 180 dentro de la formación de Alberto Hurtado hasta ese minuto? Sí, efectivamente, la formación que se daba en España era una formación más clásica, más antigua, ¿no es cierto?, más escolástica, pero en los países de lengua francesa ya estaba surgiendo una teología más histórica, una teología que estaba más atenta a lo que estaba pasando. No solamente que sabía lo que debía pasar, ¿no es cierto?, sino que estaba más atenta a aprender de lo que estaba pasando, de la propia historia. Y ahí él tiene muy, muy buenos profesores y como decía el padre Fernando, se le abre el mundo, eso él mismo lo describe, digamos, su paso de Sarriá a Lovaina fue para él fundamental. Y efectivamente en esa época se estaba fraguando toda la renovación eclesial que después en los años 60 la tuvimos gracias al Concilio Vaticano II. Pero podríamos decir las raíces de esa renovación ya estaban presentes digamos, especialmente, ¿no es cierto?, en esos ambientes de lengua francesa, del catolicismo francés, que tenía una apertura mucho más grande al mundo, a aprender de lo que estaba pasando. Al regresar a Chile publica esta crisis sacerdotal de la Iglesia. ¿Qué tan interesante este texto, entendiendo el proceso formativo fuera de Chile, el cambio que él experimenta intelectualmente en Bélgica, en la Universidad de Lovaina, y cómo es recibido un texto de esa naturaleza con un título tan polémico como aquel, ¿no? Bueno, ahí yo creo que nuevamente él, por ejemplo, en pedagogía, él aprendió que había que creerle a los números. En el ambiente católico más antiguo, esta cosa de la estadística y todo se veía como una cosa como que pertenecía a otros, que bastaba la fe para que todas las cosas se arreglaran. Pero él, a través de los estudios de pedagogía, fue descubriendo la importancia de los números, de los datos, etcétera, y cuando vuelve a Chile comienza a recoger datos. Y una de las cosas que le impacta, digamos, es la baja cantidad de vocaciones sacerdotales, y posteriormente va a ser otro libro que causó también mucho impacto, que fue ¿Es Chile un país católico?, con signos de interrogación, que eso era una pregunta que parecía que no era necesaria hacerla porque parecía obvia, pero él se la hace. Y precisamente recogiendo, nosotros hemos visto algunas cartas a los párrocos, que trató de hacer una encuesta, casi un censo, digamos, eclesial, mandando a todas las parroquias un cuestionario para que se respondiera y se devolviera, y de esa manera tener unos datos muy precisos. Entonces ahí hay nuevamente, digamos, este deseo de poder aprender de lo que está pasando y no solamente, digamos, enseñar, sino que también aprender. Oye, me permite una cosa, volver un poquito atrás, porque es una anécdota, una situación interesante. Él tuvo como superior en Bélgica a quien fue después superior general de la Compañía de Jesús, el famoso padre Janssens, y se hicieron muy amigos. Y nosotros, revisando sus papeles, las cosas que están en el archivo de la provincia de la Compañía, encontramos un papelito notable. Porque cuando al padre Alberto Hurtado, en los años 30, los superiores de Bélgica le autorizan para que se ordene de sacerdote, porque después de analizar, él pide el permiso y le dice muy bien, puede ordenarse. El superior de la casa, este padre Janssen, que después le escribe al superior de Chile, diciéndole más o menos así, usted no se puede imaginar el valor de este hombre. El bien que ha hecho en esta comunidad ha sido un ejemplo para todos nosotros. Que esto en los años 30, yo estudié en Bélgica, que un belga dijera de un latinoamericano, que nos miraban a nosotros los latinoamericanos como de tercera. Era inédito. Inédito, totalmente inédito, que escriba diciendo, mira, para nosotros fue un regalo, fue un hombre que tuvo un influjo enorme en nuestra comunidad, muy notable. Por eso que me pareció bueno contarlo, porque denota la calidad humana. O sea, ya en aquel entonces, buen chileno, piola no pasaba, digamos. No pasaba piola. Pero sí, eso es muy importante, interesante, porque yo digo, ellos tenían tal conciencia de superioridad sobre... Si a mí cuando más o menos me iba más o menos bien, alguna vez en los estudios me preguntaban, pero usted es chileno, sí, pero chileno, o sea, no podían creer que uno le pudiera ir bien en los estudios si era chileno. Y eso en él, imagínate, mucho antes. Profesor Pinto. No, un dato contextual nomás, hay que pensar que en la Europa que estuvo el padre Hurtado, era una Europa
profundamente convulsionada por la crisis del capitalismo liberal clásico. O sea, es la época de la Gran Depresión, es la época del avance del fascismo y del nazismo, es la época del endurecimiento de la Unión Soviética. Entonces, se me ocurre a mí que, llegando ya sensibilizados hacia esos temas por su experiencia en Chile, se les refuerza este sentido de urgencia, de dar cuenta de este mundo actual que estaba desgarrado por todo tipo de contradicciones y de buscar soluciones a esos problemas. Entonces, me atrevo yo a aventurar de que el padre Hurtado reforzó esta sensibilidad que él ya traía por entender la coyuntura y por tratar de buscar una solución no catastrófica a lo que se estaba viviendo en el mundo en esos años, Exacto. donde lo social era clave. En específico en Chile, ¿qué estaba pasando, profesor Pinto, en aquel entonces, cuando el padre Hurtado publica con signo de interrogación, como bien describíamos acá? ¿Es Chile un país católico, mediados de la década del 40? Bueno, es un periodo de transición en Chile, en que se ha dejado atrás un modelo tradicional de organización económica muy liberal, con relaciones sociales muy jerarquizadas, con abismos sociales muy profundos, y se está en proceso de construir un nuevo modelo económico más volcado hacia el mercado interno, con objetivos de aumentar la autonomía económica del país mediante la industrialización, con un Estado más activo, más intervencionista, y la búsqueda también de una convivencia política menos tensionada por la vía de incorporar al sistema a los sectores obreros emergentes, a los partidos de izquierda. Entonces se está en busca de una solución precisamente a la cuestión social que había ocurrido en el periodo anterior. En ese contexto se inserta, digamos, el regreso del padre Hurtado a Chile y sus primeras publicaciones y acciones ya de vuelta de acá. Vamos a seguir conversando sobre la figura que hoy nos convoca esta noche de Cultura Verdadera. Aprovecha de comentar con nuestro hashtag Cultura Verdadera @mentiras la red. A continuación, un informe que nos da cuenta sobre algunos aspectos desconocidos en torno a la figura del padre Hurtado. Pongan atención. Esta es la camioneta original del padre Alberto Hurtado, la camioneta verde, la clásica, es un modelo Ford del año 46 y que en la época tiene que haber costado cerca de 250 pesos, que actualmente equivalen a 1,5 millones aproximadamente. Estamos con el encargado del Museo Alberto Hurtado, don Alfredo, si nos puede contar algunos otros detalles de esta camioneta que es la que justamente usaba el padre Alberto Hurtado, ¿verdad? Esta camioneta de la muerte del padre Hurtado fue vendida y se fue a Arica. Y en Arica se transformó en una grúa para llevar autos en pana. Después, esa camioneta regresó a Santiago y, fíjate lo que es la cosa, a menos de 10 cuadras de aquí estaba el dueño. Felipe Berrío encontró la camioneta en desarme. Tenía un motor, pero estaba desarmado arriba. No había quien lo arreglara. Y se lo llevó a la Infocap, Felipe. Y cuando se inauguró el santuario, a los meses se lo trajeron para acá. Y la patente HK36 desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque murió el padre Hurtado. Bueno, el padre Alberto Hurtado tuvo una juventud bien comprometida desde el punto de vista político. Fue una persona que se dedicó a colaborar activamente en el Partido Conservador de la época cuando era joven, especialmente cuando estudió Derecho. Llegó a ser el secretario rentado de la Juventud Conservadora, lo que sería a lo mejor hoy día la UDI, una mezcla entre la UDI y RN, ¿no es cierto? Y él era secretario rentado, pagado dentro de ese partido. Oiga, vamos a ver acá otro elemento del padre Alberto Hurtado. Vemos ahí un maletín. Cuénteme qué elementos tiene ese maletín. De aquí en adelante se produce la diferencia entre el padre Hurtado y nosotros. Aquí el padre Hurtado soñó a los 5 años que iba a ser sacerdote y 33 años después es ordenado sacerdote. Trabajaba con personas que estaban en condiciones laborales muy paupérrimas, sin respeto a sus derechos laborales, y se metió, bueno, en todo lo que ocurría con los sindicatos, se metió en Europa, se juntó con el Papa para mostrarle los últimos años de su vida, el plan que tenía para trabajar con los sindicatos.
El padre Hurtado tuvo 16 años como sacerdote en nuestro país. Y de los 16 años, cada año una obra. El padre Hurtado llegó a dirigir hasta 7 obras. ¿7 obras sociales, don Alfredo? 7 obras sociales, sí. Entre ellos está la revista Mensaje, el Hogar de Cristo, el Economato San Ignacio, la Granja Educativa y las escuelas nocturnas. El padre Hurtado creó las escuelas nocturnas para un obrero. Toda esa actividad lo involucró en tensiones políticas y en peleas políticas fuertes, ya de la época, y esto tuvo como consecuencia después cuando era sacerdote, que una parte de esa juventud que después le acompañó a través de la Acción Católica, terminó siendo la Falange Nacional, donde él también le tocó participar como sacerdote, entonces, y junto a otros sacerdotes, lo que generó mucha tensión política también en la época. Hubo gente que lo llamaba el cura rojo por la opinión que tenía. Y acá, don Alfredo, tenemos una mesita con ropa, vemos algunos elementos, hay un chaleco, hay pantalones, me imagino que pertenecían al padre Alberto Hurtado. ¿Qué me puede contar al respecto? Efectivamente, esta es la ropa que usaba Alberto, los pantalones, la chaleca. A veces parece inconcluso, pero el padre Hurtado tenía su billetera como cualquier chileno. Esa preocupación social de él, que es también muy contemporánea hoy día, porque es una reflexión que estamos teniendo hoy día en Chile, bueno, la tuvo él por la misma formación que él tenía como doctor en educación. Es de los primeros doctores en educación que llega a Chile, que también es algo que se habla poco. Tenemos acá 3 libros y el del medio hay un libro que dice ¿Es Chile un país católico?, que fue un libro que tuvo bastante repercusión, ¿cierto? Y que también hizo que el padre Alberto Hurtado se peleara con hartos sacerdotes. Cuéntenos un poco al respecto. En el año 1940 y algo, me acuerdo muy bien, este libro salió editado, pero había una gracia. El padre Hurtado, como era un hombre muy inteligente, una copia la tuvo el cardenal de Chile, otra copia la tuvo el Papa y la otra copia la tuvo el director general de los jesuitas en España. Sus grandes obras, que también se puede ver en este museo, fue la revista Mensaje, fundada por el padre Alberto Hurtado en 1951, una revista emblemática para la difusión de la nueva sensibilidad social católica y que perdura hasta la actualidad. Bueno, uno de los aspectos desconocidos de la vida del padre Alberto Hurtado Cruchaga es que él perteneció al ejército, realizó su servicio militar obligatorio en el año 1920. Él perteneció al ejército 90 días. Y acá se puede reflejar su paso por el ejército en la lista de revista de comisarios, donde él figura tanto en su ingreso como en su licenciamiento como soldado. Al mes después de haber terminado su servicio, es ascendido a teniente segundo de reserva. En el año 50 recibió el primer advertencia de su cuerpo que estaba algo malo. El padre Hurtado se desmayó, pero no le hizo caso. El año 51 el padre Hurtado se desmayó 2 veces y ahí, engañado, lo llevan al médico y el doctor Armas Cruz le hace un examen y detecta que tiene cáncer al páncreas. Ya en forma terminal, tenía enraizados por todo el cuerpo. Y el día 18 de agosto de 1952, el padre Hurtado fallece producto de un paro cardiorrespiratorio a consecuencia de un cáncer. Me gustaría saber, y con esta nutritiva nota que nos va documentando sobre aspectos desconocidos, otros que ya habíamos tocado acá en el programa, ¿cómo era Alberto Hurtado en su carácter, en su plano más íntimo, doméstico, ¿no? Si algo que nos interesa en este programa es tomar a esas figuras que a veces son tan icónicas que uno solo las puede ver como una estatua conmemorativa en una plaza, y necesitamos de todas las formas posibles humanizar al personaje.
Nuestros expertos, por supuesto, partiendo por el padre Montes, que conoció a Alberto Hurtado, me gustaría saber cómo era Alberto Hurtado, cómo era su carácter, por ejemplo. Yo creo que ante todo apasionado. Era de un nivel de pasión que les desbordaba y por ende se enojaba muchas veces y se enojaba con fuerza y hablaba con fuerza. Muy convencido de lo que tenía que ir planteando, pero al mismo tiempo también muy alineado. En el fondo se preocupaba también de mantenerse más o menos dentro de cierto... Pero la pasión era algo que lo carcomía. ¿Padre? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Bernardita, que era una persona de una pasión y de una profundidad de vida muy grande. Y una cosa que tal vez es bien interesante es que él, siendo una persona que tenía como ciertas ideas claras, muy estables, a la vez era una persona que era muy capaz de aprender. O sea, uno ve, por ejemplo, cuando venía alguien importante a Chile o cuando él salía afuera, siempre se entrevistaba con gente, conversaba, tomaba notas y él quería mucho aprender. Entonces es una combinación bien particular entre una estructura muy sólida, pero muy abierta a la vez también a poder ir recibiendo. Y de hecho, si uno, digamos, revisando los escritos de él, uno se va dando cuenta cómo él va cambiando de opiniones. A veces, digamos, a los 35, 40 años tiene opiniones muy marcadas sobre unos temas y él poco a poco va cambiando porque la realidad le va mostrando su propia, la profundidad de su vida, etcétera, etcétera. Entonces es un hombre que por una parte tenía estas ideas claras que lo acompañaron siempre, pero a la vez también muy abierto a aprender, a cambiar, y de hecho también vivió con ciertos dilemas. O sea, tanto en sus propias, en las cartas o en ciertos escritos, se ve que él no está 100% conforme con lo que está haciendo, que si tendría que dedicarse más a grupos chicos y a formarlos más profundamente, o dedicarse más digamos, a grupos más grandes. Hay una cantidad de cosas que él está siempre como oscilando y que se ve que es una persona que no lo tenía todo claro, pero de una honestidad y una, digamos, apertura al don de Dios que lo hacía verdaderamente una persona capaz de recibir y de seguir siempre avanzando. Padre Montes, usted que estuvo ahí, ¿cómo recuerda Alberto Hurtado? Yo estuve, debo reconocer que yo era muy niño, de 12 años, lo veía siempre en el colegio. Me recuerdo el último año, poco antes de morir, haberlo visto. Lo escuché muchas veces en su predicación. No tuve un trato personal, digamos, de haber ido a su cuarto a conversar con él. Pero sí, por ser jesuita y haber entrado muy poco, 2 años después de su muerte, yo recuerdo haberlo visto a él en su muerto. Me acerqué a él y lo miré en el cajón. Y es un recuerdo que lo tengo aquí adentro. De muchachos chicos, me acuerdo del proceso cuando él en los diarios y la radio cooperativa de ese tiempo hablaba de la enfermedad, la cantidad de gente que lo iba a ver y que se iba apagando y cómo en el colegio recibimos la noticia. Todo eso lo tengo como el primer día. Siendo jesuita me llama la atención el cariño. Él también tuvo sus problemas porque a veces no lo comprendía, era una vida muy regulada, él salía de noche a buscar a niños a los puentes del Mapocho, se salía de los cuadros normales. Pero son todos unánimes, por ejemplo, en el periodo de vacaciones, que los jesuitas hacemos juntos, era un encanto, o sea, era un personaje que unificaba a la comunidad, y eso lo reconocen todos. Pero hay otro elemento parecido a lo que dice el padre Samuel que a mí me impresiona. Yo escribí hace pocos días, en uno de los últimos números de Mensaje, tomé uno de sus escritos sobre la formación de los sacerdotes, que lo encontré escrito manuscrito por él. Si yo le temo más a un sacerdote ignorante que a un sacerdote pecador, dice, porque... Entonces, ¿le temo más a un sacerdote ignorante que a un pecador? O sea, por el mal que puede hacer. Y la idea es cómo tiene que estar abierto. Lea literatura, escuche lo que está pasando en el mundo. Tenga visión más amplia. En su predicación es muy notable la inquietud, que obviamente cuando hay personas así hay algunos que les tienen susto. Porque no hay nada más aterrador que los cambios. Hay gente que se vuelve atrás. En cambio, él era extremadamente abierto, en eso era hijo de San Ignacio. La idea del discernimiento, ¿qué tengo que hacer aquí ahora? Esto no está determinado, tengo que buscarlo, preguntar. Eso es
algo propio de nuestra vocación. María Alicia, tú eres la protagonista del primer milagro del padre Hurtado. Me gustaría saber acerca de tu historia, ¿no? Tú eres una mujer creyente, siempre sentiste cercano al padre Hurtado y su figura. ¿Cómo sientes que se produce esto que ha sido documentado como un milagro? A ver, siempre he sido creyente, pero al padre Hurtado no lo conocía. ¿No lo conocías? No, aparte de saber que era el fundador del Hogar de Cristo, que es lo que sabe todo el mundo, no sabía nada más. O sea, la figura del padre Hurtado para ti era totalmente ajena. Pues podríamos decir que sí. Y bueno, esto hacía hasta el año 90. ¿Qué pasa ese año 90? Bueno, ese año 90 yo creo que he tenido el peor accidente de salud, por así decirlo. ¿Qué pasó contigo ahí? Yo por años sufrí jaquecas que nunca me traté. ¿Ya? Hasta que un día sentí que algo helado me corrió detrás de la oreja derecha. Y a mí se me desapareció el mundo. Yo no supe nada más. Hasta cuando me encontré en el hospital, en el Instituto de Neurocirugía, pero después de unas cuantas semanas, te estoy diciendo, porque mi primer accidente vascular fue un 25 de julio del año 90, y yo no tengo conciencia de cuándo recuperé la conciencia, porque si bien es cierto, mis órganos vitales empezaron a responder por sí solos el 17 de agosto de ese mismo año, que fue el mismo día que me encomendaron al padre Hurtado, y me sacaron de la UTI, pero yo seguía inconsciente, entonces yo no tenía idea de lo que pasaba. Toda esta historia la has ido reconstruyendo gracias a testimonios de tus cercanos. Exactamente, a gente cercana que me contaba todo lo que había pasado, pero yo no sabía nada, entonces yo estaba en el hospital y era un bulto con vida. Un bulto con vida. Como me dejaban, me quedaba, si yo no me podía mover. Yo no hablaba tampoco. ¿Cuál es el diagnóstico médico durante ese tránsito? Bueno, yo, según los médicos, de acuerdo con el sistema que ellos tienen para medir la gravedad de los pacientes con accidentes vasculares, yo tenía un Glasgow 4, que era el más grave de todos. Wow. O sea, según los médicos, yo no tenía ninguna posibilidad. ¿Ninguna posibilidad de vivir? Ninguna posibilidad de vivir, y si llegaba a vivir, bien no iba a quedar. Ahora, cuando empecé, me encomendaron al padre Hurtado el 17 de agosto de ese mismo año, y ese mismo día mis órganos vitales empiezan a responder por sí solos. La doctora jefa de la UTI quedó así, pero espantada, porque no sabía a qué atribuir una recuperación tan inesperada. Porque lo primero es que cuando ella llega a la UTI me empieza a tomar la temperatura y no había fiebre. Y yo había permanecido siempre con fiebre muy alta, producto de todas las infecciones. Porque si tú piensas que si un derrame cerebral te desbarajusta todo el organismo, yo había tenido 3. ¡Qué locura! 3 derrames cerebrales masivos. Eso significa que la arteria sangró mucho. Más 2 infartos cerebrales. O sea, definitivamente no había ninguna posibilidad de sobrevivir frente a ese cuadro médico. Exacto. De hecho, los médicos no daban ninguna posibilidad. Padre, en este punto, y en honor a la... Porque se lo conté y yo no sabía. A ver. La persona que le encomendó me conocía a mí, yo era rector del Colegio San Ignacio, y me pidió, por favor, vamos, porque tengo una persona que quiero, que está enferma, vamos a celebrar una tumba, a una misa en la tumba del padre Hurtado. Y partimos a la tumba con un grupo de gente del Colegio San Ignacio, y fue precisamente ese día de encomendar. Yo no tenía idea, no la conocía a ella, sino que porque me lo pidió otra persona, los acompañé y celebré la misa ese día. O sea que es emocionante, porque yo ahí no tengo arte ni parte, fui el que, uno de los que fuimos a rezar y celebré la misa. ¿Qué me preguntabas tú? No, que quería contar a nuestros amigos en casa que ya vamos a retomar este proceso con su beatificación, su canonización, y también en algunos minutos entender, padre, cómo se documenta, cómo se certifica la existencia de un milagro, desde la perspectiva religiosa, sagrada, y de la perspectiva pragmática, médica, empírica, porque ahí hay un choque también, ¿no? Interesante entre la ciencia y la fe. Sí, el proceso tiene... En primer lugar, se hace en Chile,
se detecta el milagro y se le entrega a especialistas, a médicos que deben dar un testimonio. Ningún médico dice esto es un milagro, porque él no tiene, lo que él dice, yo con toda la ciencia y lo he estudiado, no le encuentro explicación. O sea, él llega, su testimonio llega a eso. Una vez que se da el médico chileno describe el hecho, entrega todos los exámenes, qué sé yo, y da su juicio final, que yo no logro explicarlo, eso va a Roma, donde hay una comisión de expertos médicos que nuevamente revisan detalladamente, ya desde fuera, y nuevamente su juicio es médicamente, hoy por hoy no lo podemos explicar, pero no es propio de ellos decir si es milagro o no es milagro. La Iglesia reconoce que eso coincide con una intercesión, curiosamente a la misma fecha, a la misma hora, etcétera, etcétera, y entonces reconoce eso como algo extraordinario. Eso es lo que significa milagro, es un hecho extraordinario, atribuido a la intercesión de una persona, en este caso Alberto Hurtado. María Alicia, ¿qué significa para ti ser la protagonista de un milagro, no? Bueno, sin duda que es un privilegio. Sin duda que es un privilegio, y como quisiera yo que muchas tuvieran la oportunidad o la posibilidad de recibir algo como yo lo recibí. La ciencia dijo que tú no tenías prácticamente ninguna posibilidad de sobrevivir, y si sobrevivías iba a ser en muy malas condiciones. Eso han pasado muchos años ya, y tú estás... Del año 90. Te veo muy bien. Con la gracia de Dios. Decía gente que la conocía que estaba mucho mejor. Ya vamos a retomar este tema, pero me quiero detener en un punto que es sumamente polémico y filoso. Me gusta esa palabra en la figura del padre Hurtado, porque cuando se le entrega esta chapa, me imagino, de forma agresiva, peyorativa, del cura rojo, quiero saber qué tanto se había ganado el apodo en aquel entonces, ¿no? Qué tanto Alberto Hurtado va reforzando sus convicciones sociales y políticas hasta ganarse este sobrenombre. Bueno, yo creo que tiene que ver con algo que habíamos dicho hace un momento, que en el fondo tradicionalmente estaba el hecho de que, por así decir, los cristianos nos teníamos que preocupar de las personas individualmente, y que la cosa de la estructura, eso era más bien un discurso como socialista, comunista, que estaban preocupados de la estructura. Haciendo una caricatura, se decía, los comunistas están preocupados de la estructura y creen que el hombre es un fruto de la estructura. En cambio, digamos, el liberalismo decía, no, es al revés. La estructura, digamos, la sociedad es la suma de todos los individuos. Ahora, si todos los individuos son buenos y generosos, vamos a tener una sociedad espléndida. Entonces, no había un diálogo entre esta relación entre lo estructural y lo individual. Y es una de esas las preguntas que el padre Hurtado va haciéndose toda la vida. Y de hecho, por ejemplo, en algunas predicaciones en el año 1937, 38, recién llegado a Chile, él es fuerte en decir que para nosotros católicos nos tenemos que preocupar de los individuos, de cambiar los corazones. Y que los corazones, si cambian, van a cambiar la sociedad. Pero él mismo se da cuenta que esa respuesta no es suficiente. Y con el tiempo, él va descubriendo efectivamente que hay una relación muy estrecha entre la estructura y las personas y la estructura, y eso posiblemente, digamos, lo lleva efectivamente a preocuparse, por ejemplo, de las leyes sindicales, de las leyes laborales, de una cantidad de cosas que desgraciadamente habían sido monopolio, ¿no es cierto?, de ambientes que no eran cristianos, y eso para ciertos ambientes cristianos significaba, digamos, se escuchaba como un discurso que no correspondía a un discurso comunista. Porque acuérdate que además la Iglesia estaba relacionada directamente con cierta línea política también. Entonces obviamente había, como decía Samuel, esa línea política plantea que el padre Hurtado se está metiendo en unos temas más de política que de Iglesia. Ahora, un choque ideológico. Exactamente. Profesor Pinto, sobre este tema que es súper interesante, porque también Alberto Hurtado lo que hace ahí es enfrentarse a la élite, criticar el modo de vida de los privilegiados chilenos en aquel entonces. ¿Cómo era ese modo de vida? ¿Cómo vivía la élite chilena en aquel entonces? Sí, yo antes de responder eso quisiera reforzar un poco lo que dice Samuel, pero agregar un matiz. Por favor. Efectivamente, Padre Hurtado se preocupa de denunciar las injusticias sociales, de preocuparse de los más desfavorecidos, de apoyar iniciativas
autodefensa de los trabajadores como el sindicalismo. Y además, un dato muy interesante es que él una y otra vez dice, al menos hacia el final de su vida, para que se resuelvan estos problemas, no basta con que cambie, digamos, la disposición de las personas, hay que hacer cambios estructurales. Y ese es un concepto fuerte para la época, porque es como decir, si aquí no revolucionamos la sociedad, no se van a resolver los problemas sociales. Cambiemos el modelo. Exacto. Él es muy crítico del capitalismo como modo de convivencia y de organización de la sociedad. Y eso fue lo que le ganó el mote de cura rojo. Sin embargo, y aquí va el matiz, él era muy anticomunista. Y lo dice, tanto por razones, llamémosle, filosóficas. O sea, él como cristiano obviamente no comparte la visión materialista de la vida que tiene el marxismo. Pero también él como cristiano condena, critica, denuncia la noción de lucha de clase que está en el centro, digamos, del análisis marxista, de cómo está organizada la sociedad y cómo avanza la historia. Él denuncia eso, dice, mire, cuidado, nosotros tenemos que fomentar la paz social, no la lucha de clase. Entonces, la forma de hacerlo es resolviendo las contradicciones más fuertes, paliando las injusticias, haciendo que todas las personas de alguna manera se sientan conformes con el lugar que tienen en la sociedad, y en ningún caso a través de los métodos que proclama el marxismo. Entonces, él desde las clases dirigentes y desde la derecha es tildado como cura rojo, pero él marca una distancia muy clara respecto de los comunistas, de los socialistas, de los marxistas, en función de estas dos cosas que yo te señalo. Paréntesis, Padre Montes. A ver, yo creo que también esto mismo se puede también decir desde otro ángulo. Él logró hacer una síntesis no tan fácil, porque en la tradición de la Iglesia, como señaló antes Samuel, a menudo lo que se propiciaba en las obras de caridad, ayudar al más débil, ayudar al más pobre. Y el Padre Hurtado fue eminente en eso. Y el año 43 va a fundar el Hogar de Cristo. Yo en cierta manera siempre he dicho que el éxito del Hogar de Cristo se lo comió, porque la gente lo conoce por eso. Por la obra. Pero después el mismo Padre Hurtado insiste una y otra vez, la caridad comienza recién donde termina la justicia. Es decir, por favor, tengamos caridad, pero primariamente la lucha fundamental es la justicia, las estructuras, que haya un país más justo, y como siempre va a haber algunas personas o más débiles o más incapacitados, qué sé yo, ejerzamos la caridad. Él hace una síntesis muy buena, pero jerarquiza extraordinariamente bien, y eso de las cosas al comienzo más poco entendidas. Y muchos se quedaron con el Padre Hurtado de la caridad, del Hogar de Cristo, y menos el hombre que lucha para que haya sindicatos, para que haya verdadera autodefensa de los trabajadores organizados, que tienen sus derechos, etcétera, que es un lenguaje no tan corriente entre los católicos en esa época. Y polémico, por cierto. ¿Cómo podemos, profesor Pinto, describir, ver un poco las características, ¿no?, de la élite chilena de la época con la que Alberto Hurtado finalmente se enfrenta? Bueno, es una élite que está también en proceso de cambio. Hay una élite tradicional vinculada a la propiedad agraria, al latifundio. Esa élite, la linajuda. Claro, la antigua oligarquía decimonónica que mantiene sus bases de poder más o menos intactas hasta la década del 60, hasta la reforma agraria. Tema que, entre paréntesis, también al Padre Hurtado lo convocaba, el tema de las injusticias en el campo, la miseria de los campesinos y la necesidad de buscar una mayor equidad y mayor justicia social también en el campo. Esas ideas claramente lo hacían muy poco apreciado entre estos sectores más tradicionales. Pero también estamos en un periodo de, llamémosle, avance de Chile hacia un capitalismo más moderno, con la emergencia de élites que son financieras, industriales, comerciales, y que son una nueva expresión, digamos, de lo que eran los sectores más adinerados en Chile. Y también ahí el discurso del Padre Hurtado respecto del capitalismo, un discurso muy crítico, un discurso que denuncia las prácticas patronales de abuso de sus trabajadores, tampoco son muy bien recibidas, pese a que él abogaba finalmente por una relación armónica entre
patrón y trabajador, donde cada cual pusiera lo suyo y las dos partes respetaran los derechos del otro y por lo tanto no se terminaran todos estos conflictos en enfrentamientos abiertos. Entonces, por un lado o por otro, ya sea la élite tradicional o estas élites emergentes, de todas maneras. Queda bien. Seguimos haciendo cultura verdadera y hay un dato súper relevante que tengo anotado acá. El día 8 de octubre, Alberto Hurtado es recibido por el Papa Pío XII, ¿no? A quien le solicita ayuda para preparar dirigentes obreros sindicales y patrones jóvenes en el pensamiento católico y la doctrina social de la Iglesia. Yo me pregunto, ¿qué tan revolucionario para aquel entonces fue este acto, esta acción que toma Alberto Hurtado? Bueno, yo creo que ahí hay un tema que es bien interesante, porque nosotros tendemos como a proyectar y pensar que las cosas siempre han sido más o menos como son ahora. Pero en esa época podríamos decir que la jerarquía eclesiástica era más progresista que las bases, ¿no? Nosotros estamos siempre pensando un poco al revés, pero en esa época era así. O sea, el Papa Pío XII era bastante más progresista que el general de los obispos, y los obispos eran más progresistas que los sacerdotes, y los fieles a veces eran, digamos, los más conservadores. Entonces el padre Hurtado, cómo se estaba volcando hacia un ámbito que él sabía que era mucho más complicado, naturalmente que no iba a tener problema con nadie, digamos, desarrollando el hogar de Cristo, claro, pero sí podía tener problemas formando líderes sindicales, como lo hace en la ASICH. Entonces dijo, vamos a hablar con el jefe. Exactamente. Entonces él hace un viaje de estudio en el año 47 y 48, y él estudia los distintos movimientos del catolicismo social francés, sobre todo, y luego va también a Roma, y en ese viaje a Roma él tiene unas conversaciones con el padre Janssens, que era el general de la compañía de esa época, y tiene una audiencia privada con el Papa, al cual le envía un documento, digamos, el día antes. O sea, cuando llega a conversar con el Papa, el Santo Padre ya había leído el documento, y lo conversan en un documento muy interesante que ha sido publicado naturalmente, y que de esa manera el padre Hurtado de algún modo, ¿no es cierto?, siente confirmada su vocación social y puede volver a Chile sabiendo que iba a tener dificultades. Combinando un poco esto de lo social como con lo más personal del padre Hurtado, al padre Hurtado le afectaba el conflicto. O sea, no era un conflictivo por naturaleza. Él se sentía muy incómodo en el conflicto. Hay gente que dice lo mucho que sufría cuando él era criticado. No es uno que le diera lo mismo, todo lo contrario, se afectaba mucho. Ahora, yo creo que lo que es importante decir que, digamos, una persona que es verdaderamente evangélica, fiel a sus principios, indudablemente que produce conflicto, pero no cualquier persona conflictiva es evangélica, ¿no es cierto? A veces uno puede ser, digamos, odiado por los demás por ser insoportable, simplemente, ¿no es cierto? En el caso del padre Hurtado, yo creo que él nunca buscó el conflicto, no quiso pisar callo, pero tuvo que hacerlo. Era inevitable. Era inevitable, pero yo creo que hay una cosa que es muy propia de su personalidad. Él no quería andar pisando callo, pero digamos la fe y el seguimiento de Jesús y la fidelidad al Evangelio lo hizo pisar callo, pero no porque él quisiera. Entonces, y él sufría mucho con estas críticas, etcétera. Hay muchas cartas dando explicaciones y explicaciones y explicaciones, porque quería que las cosas se entendieran, que la gente se entendiera, no que entraran en conflicto, pero efectivamente, digamos, la fidelidad en un mundo que está armado, digamos, injustamente, produce indudablemente conflicto. Perfecto, pero entiendo, era de los que prefería pedir perdón que permiso. Era coherente. Ahí está un poco el tema de la coherencia, de que decía, al final de cuentas, si bien no le gustaba andar buscando la pelea, si había que pelear por algo, porque efectivamente era algo más justo, pucha, va a haber que hacerlo. Y no se iba a quedar en el fondo, iba a quebrar los huevos, es que había que quebrar. Claro, y también tenía una gran preocupación por tratar de entender al otro. O sea, él no descalifica, cuando nos ha tocado leer las cartas, no solamente hemos leído las cartas de él, sino que de otras personas. Y en las cartas la gente se muestra tal como es, ¿no? Y ahí uno ve una delicadeza, una preocupación por entender al otro, por darse cuenta de que en el fondo el que lo está criticando está buscando una verdad, etcétera. En contraparte, ¿qué tan violentas eran las opiniones o lo que se escribía del padre Hurtado en aquel entonces? Bueno, por ejemplo, cuando sacó Es Chile un país católico, hubo un columnista, digamos, con seudónimo, que hizo una cantidad de ¿Qué tan columnas. duro le daban al padre Hurtado?
No, digamos, hablan de un libro escrito con tintas negras que muestra todo que es como deprimente y que es pesimista y que en el fondo como que casi no tiene fe porque cree que las cosas van así, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay cosas que son muy duras. Y otras veces también, incluso, también había otra cosa que no era solamente de cuestiones políticas, sino que cuestiones educacionales. O sea, el hecho de el padre Hurtado, digamos, pertenece a una época, como decíamos, de una teología que valora mucho la creación, que la creación es un don de Dios, que la naturaleza humana es un don de Dios, no que es lo contrario de lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Porque, digamos, una visión más dualista del mundo muestra como que la naturaleza humana y todo está tan corrompido que todo lo que sea contrario a eso es bueno. El padre Hurtado no. El padre Hurtado valora la naturaleza humana, por lo tanto valora la inteligencia, valora la libertad, valora la voluntad, etcétera. Entonces también junto con este tipo de problemas políticos, tuvo problemas pedagógicos en el colegio, porque en el fondo las familias más tradicionales querían que sus hijos pertenecieran al mismo partido de ellos, al Partido Conservador, y se inscribieran a los 14 años o algo así. Y el padre Hurtado intenta de que los mismos jóvenes puedan pensar, puedan reflexionar, puedan tener ideas propias, ¿no? Y eso también le crea algunos conflictos, ¿no es cierto?, con amigos del padre, con el papá de uno de los amigos del padre Montt, ¿no? Bueno, hemos hablado de dos líneas de acción, ¿no? Una que, por supuesto, caía muy bien, padre. El papá del padre José Aldunate, que tiene un premio nacional por los derechos humanos. Dicho sea de paso. Hemos hablado de dos líneas de acción, ¿no? En primer lugar, una que caía muy bien, que por supuesto era imposible de criticar, que tenía que ver con la caridad, pero la otra era la crítica al modelo. El hecho de impulsar la autoprotección de los trabajadores, el desarrollo del sindicalismo, profesor Pinto, ¿cómo lo podemos describir en su contexto? Bueno, de partida el sindicalismo surge como un mecanismo de defensa de los trabajadores frente a la precariedad de las condiciones en que tenían que desenvolverse, frente a la negativa de los empleadores a mejorar esas condiciones y frente a una desprotección por parte del Estado, de las autoridades políticas, no solo de Chile, de todos los países en que empieza a consolidarse el capitalismo. En ese sentido es un movimiento mundial, digamos, que se convierte en, por así decirlo, el portaestandarte de la defensa de los derechos sociales. Y que a medida que va creciendo y se va fortaleciendo este fenómeno, los otros actores involucrados en esta relación, entiéndase, empleadores y Estado, se dan cuenta que están obligados a dialogar de alguna forma con los sindicatos, a ceder algunas de sus demandas y a buscar un orden social y laboral un poquito menos conflictivo, porque finalmente cuando en los lugares de trabajo lo que prevalece es la guerra total, todos pierden. Claro. Lo que hace el padre Hurtado es tomar nota de esta realidad, digamos, que él conoce muy bien, y restarle la estigmatización, el estigma que acarreaba frente a ciertos sectores de opinión, la existencia de sindicatos, la acción de los sindicatos, y al contrario, él respalda, justifica y celebra la existencia de los sindicatos. Porque en su opinión restablece los equilibrios dentro de la sociedad, le entrega herramientas para autodefenderse a los trabajadores, promueve la justicia social, que para él era un valor fundamental, y al final del camino, dice él, con sindicatos fuertes, con empleadores conscientes y con un Estado que vele por la armonía social, algunos de las peores lacras de nuestra sociedad se van a ir limando y vamos a llegar a una sociedad más armónica y más justa. Estas reflexiones, me imagino que hacen que el padre Hurtado se gane el escozor y la ira de quienes se encargan, de los patrones, digamos. Sí, por supuesto, porque por ese lado, de ahí viene un poco este mote del cura rojo. O sea, alguien que está apoyando los sindicatos, que se está aliando con los comunistas, que son los otros que apoyan a los sindicatos, en circunstancias que el padre Hurtado siempre marcó muy claramente la diferencia, como le decía yo hace un rato. Incluso decía, hay que participar en los sindicatos, aunque haya comunistas ahí, pero para mostrar el camino correcto de la perspectiva de él, de lo que debía ser un sindicalismo como factor de creación y no de conflicto. Exacto. Se hablaba de la lógica de la colaboración en el materia sindical. Exacto. Ahora, yo quisiera insistir en algo que decía antes. Él siempre fue
muy crítico del capitalismo, que se basa en individualismo, que se mueve por el afán de lucro, que exacerba los valores materiales y el éxito personal. Él consideraba que esos no eran valores cristianos, que no era una buena fórmula para la paz social y que por lo tanto debía ser atenuado y corregido y humanizado como sistema. En esto era un fiel portador de lo que era la doctrina social de la Iglesia, que estaba en auge en esos años, y esto también, por cierto, le gana la hostilidad o la distancia de sectores que defienden, digamos, abiertamente el capitalismo como un sistema más eficiente, que promueve la riqueza, etcétera, etcétera. Entonces, hay planteamientos de él que apuntan, digamos, bajo la línea de flotación del orden capitalista y que también le ganan la etiqueta de cura roja. ¿Poder Montes? Yo creo que también él tuvo cierto problema interno con el mundo del sindicalismo. A ver. Porque él estuvo en Europa y en Europa, por ejemplo en Bélgica, había un sindicato socialista y el sindicato cristiano. Y muchos pensaron de que él iba a venir a Chile cuando crea la SICH, la Acción Sindical Chilena, era para crear un sindicalismo cristiano, y el padre Hurtado dijo que no. Entonces, aún entre sindicalistas cristianos fue cierta molestia, pero a la vez creó molestia porque él, cuidado con un sindicalismo que está bajo el poder de un partido político. Porque entonces ya no son los intereses del trabajador, sino del partido político. Y en ese momento mucha gente quería usar los sindicatos, y esto es muy moderno, usar los sindicatos por la fuerza que tiene, más que para la defensa del trabajador, un poco la defensa de posiciones políticas. Él fue, de cierta manera, muy ultra purista. No quiso sindicatos aparte católicos, porque dice, no tiene por qué estar defendiendo. Una cosa es defender a los trabajadores, pero al mismo tiempo cuidado que no haya, al haber un sindicato único en el país, no vaya a ser cosa que me lo maneje un partido político y pasa a ser un enorme daño para los sindicalistas. O sea, por los trabajadores y para los trabajadores. Claro, y eso es muy importante. Entonces eso generó problemas en algunos dirigentes y alguna manera de concebir el sindicalismo, tanto de parte de cristianos como de otros. ¿Cómo nace el Hogar de Cristo y cómo nace el concepto dar hasta que duela? El Hogar de Cristo nace, hay una típica imagen que es el padre Hurtado que se encuentra con un mendigo en la calle, que él le ve las amígdalas, estaba como con amigdalitis, y el padre Hurtado plantea que él vio el rostro de Cristo en ese mendigo, así literalmente. Y ese día le entregó el abrigo con el que andaba, se lo entrega a este mendigo, y esto se lo empieza a contar al día siguiente a una señora en un edificio donde hoy día trabajan hartas obras de la Compañía de Jesús. Y se lo empieza a contar una señora y les cuenta este cuento como de que se había encontrado con ese señor, que le había visto efectivamente el rostro de Cristo en él, y les dice a la señora, es como, ¿cómo no vamos a hacer algo? ¿Cómo vamos a dejar que la gente siga sufriendo de esta manera en la calle? ¿Cómo vamos a dejar que hayan chilenos que estén viviendo con este nivel de desigualdad? ¿Cómo no vamos a...? Y ahí fue muy casi mágico un poco lo que pasó, porque las señoras empezaron de manera inmediata a entregarle como padre, yo le paso estas cosas, yo le paso estas joyas, yo tengo un terreno por no sé dónde, yo tengo... sí empezaron la formación del Hogar de Cristo en esa reunión, que era un grupo chico de señoras, no eran muchas de la clase más acomodada, porque de nuevo el tema de la caridad estaba muy ligado a una clase acomodada más conservadora. Y de ahí se fue más desarrollando ya más formalmente, al final de cuentas, pero el hecho inicial es en ese minuto... después de este mendigo con el que se encuentra en la calle. Esa acción social del padre Hurtado de choque, ¿no? Esa imagen que hemos visto y que marca su historia de un padre Hurtado abajo de los puentes, de un padre Hurtado en contacto con la pobreza más dura, más extrema, sufriéndola, viviéndola. ¿Cómo podemos describir esa vocación, ¿no? Esa obsesión también? Es que él veía a Cristo, lo veía en el pobre, porque él estaba efectivamente profundamente enamorado de Jesús. Entonces, ¿cómo no iba a estar con ellos? ¿Qué posibilidad había de que él no fuese infinitamente feliz, infinitamente pleno estando ahí? Si era donde él efectivamente veía su vocación,
donde él se veía absolutamente como realizado y era lo que además quería transmitirle al resto de la gente. O sea, de nuevo está con una coherencia de vida absolutamente profunda, porque él está profundamente enamorado de algo, habla sobre eso y es tangible en la realidad sobre lo mismo al final. ¿Cómo este chileno viñamarino se convierte en un hombre santo? La nota, el informe de Cultura Verdadera. El padre Alberto Hurtado celebró su última misa en mayo de 1952. El 18 de agosto de ese mismo año murió de cáncer al páncreas. Sus restos actualmente descansan en la cripta que se ubica en el santuario Alberto Hurtado en Estación Central. Estación Central tiene un tesoro que le regala a la ciudad y al país entero. El 19 de noviembre de 1995 se trasladaron desde una pequeña capillita que se llama Capilla de la Reconciliación, donde permanecieron durante décadas los restos del padre Hurtado, como ya un lugar así de veneración, de mucha peregrinación. En una ceremonia muy íntima, éramos un grupo de jesuitas, trajimos un pequeño cofre en una reducción de los restos mortales y gloriosos de este compatriota de la justicia y de la dignidad que nos enseñó Jesús. Luego de su muerte y tras la acreditación de un milagro consistente en la sanación de un tumor cerebral a María Alicia Cabezas, fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, celebración a la que asistieron miles de chilenos. Gracias a un milagro maravilloso, que interesante, es lo que le sucede a una trabajadora en casa particular, María Alicia. Ella está con un cáncer terminal y finalmente se recurre a un grupo de profesores de un colegio, el Colegio San Ignacio, marchan hasta acá, vienen a pedir a Padre Hurtado que sea intercesor. Y bueno, ella está en este momento sin secuela, está viva entre nosotros. Es un signo de la intervención de Dios. Fue muy bonito, fue muy emocionante estar en el Vaticano en una ceremonia así con un chileno que era nuestro padre Hurtado, y además después nos invitó el Papa a donde está la Pietà, que la Pietà está cerrada ahora. Entonces entró él con nosotros y una pequeña delegación a la Pietà a conversar, a mostrarnos la obra. Fue realmente... Fue todo mágico, bonito y para nosotros muy, muy emocionante. Comisiones integradas por médicos, teólogos y cardenales verificaron un segundo milagro. Esta vez, la beneficiada fue Viviana Galleguillos, una joven que logró sanarse completamente luego de ingresar al Hospital Clínico de Viña del Mar con un TEC grave, debido a un accidente automovilístico. Un accidente terrible sufrido por Vivian y su padre a las 2 de la mañana llorando, agarrado los barrotes de este santuario, pidiendo, suplicando la vida. Ella también está viva entre nosotros, vive fuera del país, entonces son como ciertos signos. Estamos a casi 11 años de un hecho histórico. El 23 de octubre del 2005, el padre Alberto Hurtado fue declarado santo de la Iglesia Católica en una misa solemne celebrada por Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro, en lo que se convirtió en la primera canonización de su pontificado. La misa fue celebrada por obispos chilenos junto a cardenales de la curia romana y entre los asistentes había más de 7.000 peregrinos chilenos. La delegación oficial fue encabezada por el presidente de la República de la época, Ricardo Lagos Escobar, acompañado de su esposa, la primera dama Luisa Durán. En aquella ocasión, Lagos definió al padre Hurtado como el nuevo héroe de la patria.
Padre Hurtado es el santo de la acción. Es una persona que desarrolla toda su mística a través del contacto con la pobreza, a través de la entrega, a través de las obras sociales, a través del encuentro con el más pobre. Y eso es muy importante para el país. El Padre Hurtado ha sido uno de los principales promotores de todo el cuestionamiento social que ha tenido el país. Al revisar la historia de San Alberto Hurtado nos encontramos con el relato de un hombre que se caracterizó por su empatía y entrega social, de incansable trabajo por los más necesitados y con una generosidad que hoy recordamos habitualmente con la frase "hay que dar hasta que duela". Tras Santa Teresita de los Andes, el Padre Alberto Hurtado se convirtió en el segundo santo chileno. Acabar con la miseria es imposible, pero luchar contra ella es deber sagrado. Otra de las frases célebres de Alberto Hurtado, y veíamos imágenes bastante icónicas, ¿no? Cuando uno las revive, las refresca, son bastante impresionantes. Me gustó esa declaración, ¿no? El santo de la acción. Ahora, Padre Montes, me sigue llamando la atención cómo un hombre puede llegar a convertirse en santo más allá de su labor, más allá de sus convicciones, y que tiene que ver directamente con los milagros. ¿Cuántos milagros tiene que adjudicársele a un hombre o a una mujer para que pueda ostentar la categoría? Yo creo que lo fundamental de la santidad no son los milagros, aunque obviamente que es un signo de la presencia, de la intercesión, es su calidad de vida, su coherencia de vida, si corresponde al Evangelio de Jesucristo, si es un seguidor de Jesucristo. Yo creo, pero la Iglesia pide que se haga un análisis de las virtudes de una persona, que se la analice y que si declara que tiene notables virtudes y además hay un milagro, se lo beatifica. Y después, si hay otro milagro, etcétera, viene la canonización, propiamente el nombramiento de santo. Santo significa ser un ejemplo. Yo le agradezco al presidente Lagos que haya dicho que este hombre, más que un héroe, dijo que era un padre de la patria. ¿Qué responsabilidad tenemos? Por eso yo creo tan importante la Fundación Alberto Hurtado. Yo creo que Hurtado es de una enorme actualidad hoy día. Su santidad es que de tal manera fue fiel a Dios que en el fondo su mensaje es actual, pero nuestro problema es cómo lo transmitimos, porque no es de unos años, y en eso la Fundación está haciendo un esfuerzo de verdaderamente mostrar a este hombre que es muy polifacético. Por ejemplo, no hemos hablado casi nada. En los 16 años que estuvo en Chile, el Padre Hurtado creo que escribió 11 libros. O sea, era un intelectual. O sea, dedicado a la caridad, dedicado al sindicato, un intelectual, un sacerdote, casó cantidad de gente, atendió enfermos. Es casi acompañante espiritual de miles. Inimaginable la complejidad de este hombre que encara problemas típicos de nuestra época. Problemas de la educación. Pero ¿con qué? El problema de la política, todo lo que él dice, la necesidad de sanear el mundo político. A él le toca vivir un momento apasionante de Chile cuando la antigua tradición se rompe y entra el Frente Popular. Es una élite nueva que va abriéndose paso en el país. El Padre Hurtado vio eso como un gran avance del país. Y en eso me parece que hay una serie de aspectos que a mí me encantaría hoy día analizarlos, lo hace la revista Mensaje, etcétera, para ver la actualidad, cómo transmitir este hombre a políticos, a jóvenes, porque tienen mucho que decirnos hoy día. Bernardita, qué interesante esto de las tantas dimensiones que describe el Padre Montes. Yo creo que ahí hay un tema muy importante, que es un poco lo que planteaba Julio en algún minuto, de que el Padre Hurtado vivió en un contexto país donde estaba el capitalismo, estaba el individualismo, el exitismo, y es un contexto país que es bastante similar a lo que se está viviendo hoy día también en Chile. Hoy día hay un tema de exitismo importante, hay un individualismo que es bastante conocido por todos. Hay una lógica del sálvate solo que está un poco instalado, como voy yo en la pasada. Tenemos referentes que se van cayendo a pedacitos.
e instituciones que se van también como desintegrando, y la figura del padre Hurtado con esta figura multifacética nos puede entregar ciertas luces en distintas líneas para el contexto del Chile hoy día. Por eso es que es tan atingente su mensaje en el ámbito político, en el ámbito sindical. Este libro que lanzamos ahora en septiembre de este año, una reedición del libro Sindicalismo, fue en verdad increíble poder ver un salón donde se planteaba que era un libro que parecía que se hubiese escrito ayer y se hubiese impreso hoy día. Benedicta, dame un segundo, quiero mostrarlo a mi cámara, a la cámara 4, aquí está Sindicalismo, Historia, Teoría y Práctica, San Alberto Hurtado. Hablaremos de esto y mucho más a la vuelta. Hacemos un breve alto y seguimos haciendo cultura verdadera acá en las pantallas de la red, completamente en vivo y en directo. La historia, vida y obra de Alberto Hurtado. Más allá del santo, hoy hemos intentado y seguimos intentando conocer y reconocer aspectos fundamentales de su vida, de su lado B, como nos gusta decir acá, aspectos desconocidos. Hemos hablado en la pausa de comercial cosas bien interesantes, ¿no? Estábamos discutiendo acá sobre cómo el padre Hurtado representa a esa iglesia a la que más nos interesa, a la que más nos gusta, sobre todo hoy, ¿no? Un mensaje de hace tantos años, pero que termina siendo tan contingente hoy. Lejos de una iglesia monárquica, llena de protocolos, lejana al pueblo, el padre Hurtado representa a esos curas con los pies en el barro, trabajando en las poblaciones, trabajando con quienes más lo necesitan. En la acción, como bien se decía en una de las notas que estábamos presentando. Un hombre que representa a su tiempo, fiel a su contexto, profesor Pinto. Sí, no, yo quería, a propósito de eso mismo, cuando Bernardita decía que en realidad la situación en el momento que estaba actuando el padre Hurtado no es muy diferente a la que vivimos ahora, yo extremaría ese análisis. Yo diría que comparativamente las condiciones en que se desenvuelve el sindicalismo y el mundo laboral hoy son más precarias aún que las del tiempo que le tocó vivir al padre Hurtado. O sea, si hoy los empresarios tuviesen que leer ese libro, el de Sindicalismo, Historia, Teoría y Práctica del padre Hurtado, sería escandalizante. O sea, si tú me permites leer una frase, que creo que sería hoy día escandaloso, digamos, dice: los derechos de la clase trabajadora quedan más garantidos en un sindicalismo libre, siempre que los sindicatos puedan formar federaciones y confederaciones tan amplias como parezca necesario, y que los trabajadores todos tengan como garantía su derecho a sindicalizarse, la obligación de hacerlo en el sindicato de su elección. Esto es lo que hizo naufragar la reforma laboral que se intentó promulgar este año. O sea, esto fue lo que los gremios empresariales se opusieron a rajatabla. Y eso nos habla de un mundo donde tal vez no existe la miseria material que había en tiempo del padre Hurtado, pero donde la precariedad de las relaciones laborales es sin duda mucho mayor. Quiero retomar un aspecto que hablábamos hace algún rato, ¿no? Y es el caso de María Alicia Cabezas, que esta noche nos acompaña. Ella es la primera mujer que vive un milagro, protagonista de un milagro del padre Hurtado. Me gustaría ir reconstruyendo, María Alicia, tu historia. Me decías que eres una mujer creyente, pero la figura del padre Hurtado la veías como algo lejano, simplemente quien había creado el hogar de Cristo, y sería, como hablábamos con el padre Montes, así como muchos chilenos, la obra del padre Hurtado eclipsa a la figura del mismo personaje, ¿no? ¿Tu estado de salud cómo se fue agravando? ¿De qué forma fuiste viviendo tu enfermedad? Y retomemos un poco cuáles eran los diagnósticos médicos que te llevaron a estar en una situación prácticamente terminal. Exactamente. Cuéntame un poquito de eso. A ver, bueno, quedamos, ¿no es cierto?, en que yo ingresé con el peor diagnóstico médico a la neurocirugía. Esto fue el año 90. Fue el año 90, que fue Glasgow 4. Estando ya en la UTI de neurocirugía, me vienen 2 derrames más masivos, aparte del que ya había tenido en la casa. Y posteriormente a eso me vienen 2 infartos cerebrales. El infarto cerebral se produce cuando no llega sangre al cerebro. Al no llegar sangre, no llega oxígeno. Y al no llegar oxígeno, ese cerebro se muere. Bueno. Estamos hablando de un colapso de salud que es fulminante para cualquier paciente. Exactamente. Bueno, yo a raíz de los 2 infartos cerebrales que tuve, vivo con 2 partes del cerebro muertas. Que entre paréntesis, perdón, es que esto es una de las cosas más admirables que los médicos han reconocido.
que ella tiene, en cierta manera, esta lesión y sin embargo está absolutamente normal. Es lo más... Esto quería preguntar, María Alicia, con parte de tu cerebro sin poder funcionar hoy, ¿tú estás completamente activa, sana, en absolutamente, yo hago una vida pleno uso de absolutamente tus facultades? normal. Sí. Completamente normal, Sí. no tienes ningún tipo de limitación. No, ni física, ni intelectual, ni nada. Yo hago una vida absolutamente normal, es más, mucho mejor que antes, porque ya no tengo esas jaquecas que no me dejaban vivir. Pues, ¿Cómo describirías esas jaquecas que fueron los primeros síntomas a los cuales tú no les pusiste atención, digamos, no te trataste? No, yo pasé años igual, años, y yo trabajaba y estudiaba y todos los días igual. Te digo, era espantoso, pero no sé, pues uno por la cuestión del tiempo, que el trabajo, que el estudio, que no hay tiempo, y ya. Y así pasó el tiempo, y pasaron mucho tiempo, pasaron años, hasta que la arteria no pudo más y reventó. Y el doctor me explicaba, claro, me decía, era la arteria que se inflamaba, y cuanto más se inflamaba, tus dolores eran más intensos. Claro. ¿Cómo explicamos entonces, con un diagnóstico, insisto, terminal, lo que sucede después? Es la misericordia de Dios nomás. Es la infinita misericordia de Dios y la fe de alguien que pidió por mí. De alguien o de muchos. Cuando te explican que hay un día clave, ¿no?, donde entra la figura de Alberto Hurtado en tu vida, ¿qué pasó contigo ahí? ¿Tengo que ser honesta? Por supuesto. Al principio no lo creí. Bueno, y en cierta medida era como lógico porque yo no sabía lo que había pasado conmigo. No sabía por qué estaba ahí. Y no sacaba mucho con explicarme porque todavía estaba en un estado que no era claro todavía para mí. Cuando me dices, al principio no lo creí, ¿qué era lo que no creías? Como que yo me estaba recuperando gracias a un milagro. O sea, a mí me explicaban que yo me estaba recuperando gracias a un milagro y yo al comienzo no lo creí. ¿Cuándo empezaste a creerlo? Cuando empecé a tomar más conciencia de lo que me había pasado. O sea, ya te estoy hablando, no sé, pues a lo mejor 2 semanas, 3 semanas después, porque tampoco tengo conciencia de los tiempos. Entonces no me puedo decir, como alguna vez alguien me preguntó, ¿y tú cuando despertaste qué pensaste? O sea, no hubo un despertar así, fue una recuperación de la conciencia muy lento, muy lento. Fuiste reconstruyéndote lentamente. Exactamente. Como te decía, ya comienzo a ser un bulto con vida, y como me dejaban quedaba. O sea, no hablaba, no me podía las manos, nada. Entonces me daban la comida, que era el mayor sufrimiento para mí, porque claro, si tú piensas, en esa época pesaba bastantes kilos menos. Si estuve ahí, no sé, 2 o 3 semanas con puro suero y con puras cosas, me daban comida, a lo mejor me daban muy poco, pero yo sentía que me daban mucho. Y era un sufrimiento comer para mí. Cosa extraña. Pero, y así poco a poco me fui recuperando. Y a medida que me fui recuperando, fui tomando más conciencia y claro. Quiero saber algo. ¿Tuviste oportunidad ya más firme, ¿no?, y más clara con la reconstrucción de los hechos, de conversar con tus médicos este tema, de conversar con ellos el hecho de que la ciencia es incapaz de explicar cómo pudiste mejorar teniendo un cuadro médica, científicamente terminal, era un colapso? Dame un segundito, vamos a hacer un breve alto y a la vuelta terminamos de contar esta increíble historia del milagro de Alberto Hurtado. Ya regresamos. El saludo a esta hora de la noche. Queridos amigos, hablamos del lado B, la historia desconocida, y también los milagros de Alberto Hurtado, hoy convertido en santo. Antes del corte discutíamos con María Alicia Cabezas y su milagrosa historia, cómo es posible que después de 3 derrames cerebrales y 2 infartos, con un diagnóstico francamente terminal, logras no solo sobrevivir, sino que hoy tener una vida completamente normal. Antes del corte yo te preguntaba, cuando fuiste recuperándote de a poco, rearmando este puzzle, ¿no?, de todas las semanas que estuviste sin conciencia de lo que estaba sucediéndote, ¿pudiste enfrentar a los médicos? ¿Pudiste conversar con ellos acerca, uno, del diagnóstico que te tocó vivir y cómo lograste salir de ese trance? ¿Cómo lograste sobrevivir cuando la ciencia no era capaz de explicarlo? La verdad que nunca lo conversamos.
Nunca le planteé esa situación al doctor. Entiendo que no tuviste tú la oportunidad de hacerlo, pero sí el padre Montes. Ah, ya. Claro, sí. Efectivamente, con el doctor Felipe Valdivia, que estuvo más cerca en toda esta situación, él me decía, mira, yo no lo puedo explicar médicamente. No hay... He analizado el historial, he analizado la literatura al respecto y es un caso, sobre todo que los infartos del cerebro dejaron una huella. Y sin embargo que una persona con esa mancha, por decir algo, tenga una vida completamente recuperada y normal, es algo absolutamente inexplicable. Con todo, ya que estamos terminando, yo como cura, a mí me interesa menos la parte de milagros, te digo sinceramente. O sea, a mí me parece que el milagro de los milagros es un hombre que fue absolutamente apasionado por Jesucristo, a la vez tremendamente actual, profundamente humano. Y yo creo que para nosotros, los sacerdotes y para la Iglesia, hoy día es un modelo extraordinario. Entonces, eso es lo que para mí me conmueve hasta el alma. Y siendo yo jesuita, le pido a Dios poder acercarme, aunque sea a kilómetros, pero acercarme un poco, porque creo que él fue una manera muy actual de vivir la espiritualidad más profunda. Y, por ejemplo, fue un contemplativo en la acción, encontró a Dios trabajando. Y no alejándose, yéndose al desierto. Un santo en la acción. Un santo en la acción. Profesor Pinto, ya que hablábamos del hombre en su contexto, ¿no? ¿Cuál es el valor que nos deja Alberto Hurtado en el Chile actual, en este Chile 2016? Bueno, muchísimo. Yo por nombrar unos pocos que son más o menos evidentes a la luz de lo que se ha hablado aquí. Su fe y su lucha por un Chile más solidario, más justo, que no se mueva en función de los intereses individuales o de los poderes fácticos, sino que busque una vida en comunidad, en justicia y en reconocimiento de la humanidad de los demás. Eso, en el Chile de hoy, creo que es un modelo que ojalá nos inspire un poquito más de lo que nos inspiran otro tipo de pseudo valores que son los que más circulan en nuestra sociedad actual. Samuel, ¿Alberto Hurtado un revolucionario para su época? Bueno, yo creo que es ciertamente un revolucionario porque él se encontró con una sociedad muy desigual, muy marcada por la injusticia, y ahí había que cambiarla precisamente para llegar a una sociedad más justa, más verdadera. Y tal vez una de las cosas más importantes que podríamos decir es que en la misma vida de Alberto Hurtado nosotros podemos descubrir que seguir a Jesús no es algo que oprima la vida, que la restrinja, que la achate, sino que todo lo contrario, ¿no es cierto?, la lanza a un horizonte mucho más amplio, que no es el horizonte simplemente de mis propios beneficios, sino que es el gran horizonte del bien común, que eso también es un gran mensaje para hoy. Hoy día mucha gente, digamos, hay muchos medios, muchas oportunidades, pero ciertamente que el sentido de la vida, ¿a quién le vamos a dedicar la vida?, no es una pregunta que se resuelve tan fácil. San Alberto Hurtado, digamos, impulsado, ¿no es cierto?, por su seguimiento de Jesús, se dio cuenta que verdaderamente la vida se vive dándola, ¿no? El padre Poblete siempre recordaba una frase que es muy bonita, decía, más vale gastarse que oxidarse. Y a veces nosotros por cuidarnos terminamos oxidados en vez de gastarnos dándonos a los demás. Padre, nos quedamos con esas palabras al cierre. Agradecemos a cada uno de nuestros panelistas esta noche donde hemos intentado buscar las claves, historias desconocidas respecto de una figura tan importante para el Chile de hoy, como bien decía el profesor Pinto, San Alberto Hurtado. Antes de despedirnos, recuerdo solamente la coordenada de la fundación www.padrealbertohurtado.cl para que puedan indagar respecto de lo que está haciendo la fundación hoy por hoy. Despedimos el capítulo de hoy. Bien así somos. Y nosotros mañana a las 10:30 en punto abrimos la semana de Mentiras Verdaderas. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.